trato de resumir la clase para poder terminar rápido. Ya se nos viene el examen ya como les ha comentado el delegado, si mal no recuerdo es el 7, eh, y para esto estamos adelantando esta clase y el día domingo también adelantaremos la clase de Gonadal para que tenga el tiempo para estudiar. Y en lo que respecta a los seminarios, imagino que ya tienen bastante avanzados sus seminarios con los docentes encargados. Ok, entonces seguimos. El tema que ahora vamos a ver es el control endocrino de la homeostasis del calcio. Acá básicamente voy a compartir pantalla. Por favor, me indican si pueden ver mi pantalla. ¿Me confirman? A ver, Ok, sí, sí, perdón. entonces vamos a hablar sobre la homeostasis y alteración del calcio, ¿no? Mecanismos fisiológicos. ¿Cuál es el objetivo de la clase? Conocer la importancia fisiológica de la homeostasis y alteración del calcio, entender la actividad fisiológica endocrina sistémica de las hormonas que participan en la homeostasis del calcio, llámese paratormona, llámese que van a participar en esta regulación. Pero antes de eso, también debemos explicar las alteraciones fisiológicas en algunas patologías relacionadas con la homeostasis y alteración del calcio. El contenido temático, una introducción general, les voy a presentar un caso clínico que va a reflejar básicamente la sintomatología a partir de la presentación del caso. O sea, en la presentación del caso se evidencia la sintomatología, pero para esta evidencia de la sintomatología se hace una revisión, lo que se conoce como una anamnesis en la historia clínica del antecedente del paciente. Entonces se hace la revisión del antecedente del paciente, donde paulatinamente van apareciendo estos signos y síntomas, entendiendo que los signos es lo que se observa, ¿no? Lo que se observa del paciente o cuando uno médico atiende al paciente, observa características que reflejarían su enfermedad, de tal manera que el médico tratante, cuando empiece a elaborar la historia clínica, tienen en consideración esta observación, pero además tenemos que tomar en cuenta los síntomas. Los síntomas son lo que refleja el paciente, lo que les dice el paciente dentro del contexto de su idiosincrasia, dentro del contexto social de donde proviene, ustedes deben de buscar entender eso. En estas clases hemos estado viendo que la atención al paciente es una atención personalizada, entendiendo que esa atención tiene que ser una atención considerando esos niveles de organización, un razonamiento fisiológico a ese nivel. Entonces, en ese contexto vamos a ver este caso, ¿no? A manera de introducción, es un caso clínico de una mujer de 70 años con dolor óseo y que además presentaba alteración del sensorio y como evidencia había una hipercalcemia. Este es un artículo ya de bastante antiguo, pero me pareció interesante traérselos porque me permite explicar más o menos la importancia que ustedes tienen que valorar desde el punto de vista fisiológico este proceso de la homeostasis cálcica. Entonces, en el tiempo, este caso refiere que es una mujer de 70 años, es natural de Huancavelica, de mi tierra, y procedente de Lima, o sea, ella radica en Lima, y acude más o menos con un tiempo de enfermedad de 2 años, donde ve que se va agudizando sus síntomas, y una de las principales presentaciones del síntoma es el dolor en ambas rodillas, que aumenta con la actividad y no calma con la ingesta de analgésicos. Inicialmente uno podría pensar, si es una mujer de 70 años, tiene un desgaste óseo, pero además si es en las rodillas, el dolor es focalizado, podríamos estar pensando que estructuralmente podría estar dañando meniscos. Entonces, yo como médico tratante o como médico general tratante, lo que pudiera hacer es pedir exámenes auxiliares. Entonces, dentro de esos exámenes auxiliares está las pruebas de laboratorio y las imágenes, que me podrían aproximar a un diagnóstico, ¿no? Y con el examen físico que yo pueda hacer a través de la historia clínica, y a través de la historia clínica, llegaría a un diagnóstico ya más concreto, ¿no? Primero planteo diagnósticos presuntivos, luego planteo un diagnóstico definitivo para el manejo del paciente. Pero empecemos por lo principal, que sería básicamente la presentación del caso, ¿no?
Dice que hace 18 meses la paciente siente dolor en la cadera, pero bilateral, que incluso va a llegar a limitación de su desplazamiento, de la deambulación. Pero además de ello, más o menos hace 12 meses, aproximadamente un año, hay un dolor en la región lumbar, pero que no se irradia y que se exacerba con la actividad física y no calma con la ingesta de analgésicos. En este punto podemos estar pensando, por la edad que presenta, 70 años, en una osteopenia, podemos estar pensando de repente en una ciatalgia, pero descartaría esto porque no se irradia hacia la región posterior. Podría estar pensando de una espondilosis, daño a nivel del disco articular, a nivel de las vértebras. Podría estar pensando una espondiloartrosis, un daño a nivel de las articulaciones o del soma articular, del soma vertebral, perdón, con la zona articular. Podría estar pensando en eso, ¿no? O sea, ya estos signos o estos síntomas que refiere la paciente estaría haciendo pensar eso. Miren cómo el dolor se va presentando. Mira, primero en la cadera bilateral, luego en la región lumbar. Y hace un mes más o menos sufre una caída a nivel cuando está desplazándose y se golpea la región sacrocoxigia. Y evidencia que en la radiografía de cadera no hay trazos de fractura, no se nota claramente y peor cuando no es médico general y está en una posta, a veces no tiene la pericia y la experticia para fracturas escondidas. Y más aún todavía cuando en periferia o cuando tenemos tecnólogos médicos que no tienen tampoco la experiencia o la típica pericia y toman la placa radiográfica que no podría permitirnos hacer un análisis clínico, radiológico y menos fisiológico, ¿no? Lo que refiere a la paciente que los dolores aumentan eh, y incluso llevan a la paciente a la postración. Ya la cosa es más severa. Y hace 2 semanas es atendida por un médico particular, quien a primera instancia, por la edad, le pide una densitometría ósea. Y además le pide el examen auxiliar, ¿no? Examen de orina, la glicemia basal y su hemograma, o examen de sangre. Llegando al diagnóstico de que es una osteopenia, una infección que podría estar acompañada de una infección urinaria y también diabetes mellitus. Por lo tanto, una vez ella presenta el diagnóstico, esta paciente entra en tratamiento con gentamicina intramuscular, glibenclamida y metformina para regular la diabetes. Pero, ¿qué más? Hace un día, eh, cuando familiar la va a visitar, porque la paciente vivía sola y de cuando en cuando le visitaban sus familiares. Un día el familiar le encuentra con ciertas características que no son normales. Por ejemplo, empieza la ve pálida, sudorosa y que no responde al llamado, que está casi con la mirada perdida. Eso hace que el familiar nuevamente lo ingrese al hospital. Pero el análisis de esto sería, ¿qué está pasando con esta paciente si a pesar del diagnóstico que ya le dieron, le están dando tratamiento? ¿Por qué está llegando a estas condiciones, no? ¿Por qué hace un día se ha acrecentado esta manifestación clínica en este paciente? Listo. Entonces, la clase nos va a permitir entender este caso. O sea, como les digo siempre, ustedes tienen que aprender a pensar desde la fisiología a la patología y no desde la patología buscar la explicación fisiológica. No, empecemos a pensar en ese razonamiento desde lo fisiológico. Muy bien, entonces hablemos ahora de lo que nos corresponde, la fisiología del calcio. El calcio es en realidad uno de los principales componentes de la célula. Sin embargo, tiene papel importante en múltiples actividades. Está básicamente a nivel de depósito corporal en 1.2, donde el 90% está en el hueso. Y a nivel plasmático, en mínima cantidad. Sin embargo, esa mínima cantidad que se expresa más o menos en un rango de 2.25 a 2.55 milimoles por litro, es la que va a tener papel dinámico, papel fisiológico. Y tiene que quedar grabado estos dos números, chicos, porque en base a esto vamos a ver la hipocalcemia y la hipercalcemia. Este es el rango importante que tienen que tomar en cuenta.
¿Cuál es el rango? De 2.25 a 2.55. Significa ello de que por debajo de este 2.25 vamos a hablar, vamos a hablar de que hay condiciones de deficiencia del calcio. Muy bien, entonces, ¿en qué condiciones el calcio se encuentra a nivel del torrente sanguíneo? El calcio puede ser transportado por proteínas y específicamente por la albúmina. Y como le dije, la albúmina se produce en el hígado. Cualquier alteración que pueda generar a nivel hepático o cualquier alteración de la producción de albúmina podría generar cambios en la presencia del calcio en la sangre. Sin embargo, a grosso modo podemos decir de que el calcio, el 50% se encuentra en estado libre y por lo tanto es biológicamente activo. Ahora, el 40% se encuentra unida a proteínas y aproximadamente el 20% se encuentra formando complejos. Complejos que son excitados como tales, por ejemplo, con el citrato, ¿no? Complejos con el citrato que se eliminan de ese modo. Y la distribución del calcio va a depender mucho de la edad. Por ejemplo, en los niños se produce básicamente un balance positivo de calcio, lo que se traduce en lo que sería que las entradas de calcio son mayores que las salidas a nivel sistémico. En cambio, en las mujeres posmenopáusicas, por ese cambio hormonal sistémico que presentan, el balance de calcio es negativo. Por lo tanto, lo podemos en términos sencillos expresar como que las salidas van a ser mayores que las entradas. Ahora, otra condición también es el caso de un adulto, en donde las entradas del calcio básicamente son equivalentes a las salidas, por lo tanto se mantiene una homeostasis equilibrada. En la tercera edad, esto más o menos tiende a ser negativo. Entonces vamos a hablar de una distribución del calcio en niños, en adultos de la tercera edad y en mujeres posmenopáusicas. Ahora bien, ¿y cómo se regula esto del calcio? ¿Cómo está distribuida el calcio en tanto así que está en el suero? La ingesta más o menos del calcio también es variable. Sin embargo, estimando que es mayor de 800 miligramos por día, lo que implica hasta 1 gramo por día. En el suero pues, los podemos identificar en una cantidad de 8.5 a 10.5 miligramos por mililitro. Estas, como les digo, unidas a proteínas en un 40% y unidos o formando complejos como aniones difusibles en un 10% y el calcio ionizado en un 50%. La absorción del calcio básicamente se da a nivel del ayuno y acá participan unas bombas especiales, la bomba calcio-magnesio ATPasa y cuando la dieta es baja en calcio, la dieta es baja en calcio, se optimiza mejor una mayor reabsorción. Ahora, lo contrario, cuando el calcio está en grandes cantidades, esa optimización se invierte, o sea, la reabsorción va a ser menor. Por lo tanto, lo que les dije, hay una bomba calcio-magnesio ATPasa que permite esa absorción y la dieta baja en calcio permite una mayor absorción. Ahora, ¿y cómo se da esa homeostasis del calcio? El calcio en el organismo, chicos, tiene tiene repercusión en varios sistemas. Puede tener repercusión a nivel a nivel celular, básicamente. A nivel orgánico puede tener repercusión a nivel de los músculos, a nivel del hueso y sistémicamente incluso para la actividad reguladora del sistema nervioso, pero también para la actividad reguladora sanguínea o cardiovascular, incluso por la regulación de la formación de coágulos. Entonces, el calcio lo que va a hacer a nivel intracelular es la activación e inactivación de enzimas. Y en esa regulación puede permitir el control de la liberación y proliferación celular. Asimismo, permitiría este calcio que hemos estado viendo, por ejemplo, en algunas células, la liberación de hormonas y neurotransmisores. Por otro lado, también el calcio juega papel importante en la coagulación sanguínea. Habíamos mencionado de que en el torrente sanguíneo
los componentes, los elementos formes, eh, la, tanto como el plasma, están en constante armonía en la formación y en la disolución de los coágulos, o sea, en estados protrombóticos y trombóticos. En esa regulación, el calcio juega papel importantísimo. Por otro lado, también en el calcio juega papel importante a nivel del hueso, porque acá dos células van a tener una lucha antagónica, los osteoblastos y los osteoclastos. En cambio, los osteocitos son los componentes estructurales del hueso. Los osteoclastos son aquellas células que van a ir, entre comillas, degradando el hueso, mientras que los osteoblastos van a ser células que van a ir formando el hueso. El otro sistema en donde participa grandemente el calcio es en la contracción muscular. Eso lo van a ver en el último capítulo del ciclo con el doctor Cebreros, cómo la troponina y la tropomiosina van a depender del calcio para la contracción muscular, tanto de la actina como la miosina. Ese desplazamiento que hay en esas fibras, en esos elementos moleculares, van a hacer que se evidencien como contracción muscular. Y lo que les decía, también el calcio va a regular la función nerviosa. Muy bien, entonces más o menos es el panorama del calcio. Pero sistémicamente, ¿cómo lo podemos integrar? O sea, vamos a ver en nuestro cuadro que hemos estado viendo hasta ahora, cómo desde el nivel celular hasta el nivel social, incluso regulando la actividad mm, de la información, del nivel de información, podemos entender la actividad del calcio. Entonces, la actividad enzimática básicamente es una actividad intracelular. Por lo tanto, permite una capacidad de almacenamiento del calcio, entre comillas, en el plasma. Regulan la transmisión neural, la agregación plaquetaria, la coagulación sanguínea, la mineralización del esqueleto, la excitabilidad del músculo cardíaco y esquelético, el mantenimiento del tono muscular, incluso si hay una regulación de la función nerviosa, incluso podría jugar papel importante. Eso en un proceso epigenético, en un proceso formativo, en un proceso integrativo. Pero ¿qué pasa en un proceso, entre comillas, degenerativo o cinético de decaimiento? Podríamos tener patologías como que sean complemento de respuesta inmune o patologías que sean complementos, patologías que se expresen como o patologías en las cuales se evidencien formación de agentes extraños a nivel del endotelio vascular como los ateromas, o sea, la aterogénesis. Y eso podría más o menos sintetizar cómo sería nuestra integración. Pero el calcio, ¿cómo es la homeostasis en el cuerpo del calcio? ¿Cómo el calcio a nivel intracelular y extracelular se va a expresar? Entonces, el calcio, como les dije, el 1% y el 1% es el que juega papel importante fisiológico. El 90-99% está en la estructura ósea. A nivel extracelular, más o menos tenemos una cantidad de calcio que va a estar en un 10% formando complejos, como les dije, como fosfatos, citratos y oxalatos. Pero el calcio también puede estar unidas a proteínas, como la albúmina en un 40%, y el calcio en un 50% es todo el calcio iónico libre, es el fisiológicamente activo. Y más o menos intracelular, o vamos a tenerlo como una distribución de 4 a 5.2 miligramos por decilitro. Pero para que este calcio tenga esa actividad intracelular, hay procesos regulados por las hormonas que en conjunto se conocen como hormonas calciotrópicas, que van a jugar papel importante conjuntamente con algunas hormonas, como por ejemplo las hormonas tiroideas, la hormona de crecimiento, incluso los glucocorticoides. Entonces, para que este calcio tenga esa regulación, tienen que ser reguladas por las hormonas calciotróficas. Ahora, ¿cuáles son esas hormonas calciotrópicas? La paratormona, la vitamina D y la calcitonina. Son los tres temas que vamos a ver en esta clase, ¿no? Cómo se regula eso y cuál es la patología de estas o qué patologías podrían presentarse cuando se rompen los patrones fisiológicos de su concentración. Además de estas hormonas calciotrópicas, les dije que habían otras hormonas, como las hormonas tiroideas, la hormona de crecimiento, los glucocorticoides y también los esteroides gonadales.
Entonces, miren cómo se da esa regulación de ese porcentaje pequeñísimo del calcio y que determinan la actividad física del calcio. Ahora, ¿y cómo está distribuido el calcio? ¿Cuál es la distribución eh, y balance del calcio total? Esa distribución y balance del calcio total, básicamente, en resumida cuenta, se va a dar con la presencia ya de calcio en sangre, la presencia de calcio en los huesos y la eliminación del calcio vía gastrointestinal y vía renal. Si nosotros, por ejemplo, se consumen más o menos 1.200 microgramos por día, este, este calcio va a tener un intercambio a nivel de la sangre y a nivel del hueso y a nivel renal. A nivel de la sangre, más o menos hay una concentración de 8.8 a 10.6 microgramos por decilitro. Y en el hueso, más o menos de 1.000 gramos. Ahora, el ingreso del calcio vía gastrointestinal va a ser transferido hacia la sangre, más o menos una proporción de 500 microgramos por día, pero va a ser revertido nuevamente hacia el intestino en una cantidad de 325 microgramos por día. Ahora, más o menos hay una diferencia de 175 microgramos que se estarían quedando a nivel de la sangre. Y entre la sangre y el hueso, más o menos hay un intercambio de 280 microgramos por día y del hueso a la sangre de 280 microgramos por día. Eso significa de que el intercambio fisiológico del calcio entre el hueso y la sangre tiene un equilibrio constante y casi es equiparable. En cambio, el intercambio de calcio con el intestino, hay un valor positivo hacia la sangre de más o menos 175 microgramos. ¿Y qué pasa por día, no? ¿Y qué pasa con el riñón? Con el riñón también va a haber un intercambio más o menos de 10.000 microgramos por día, que va a ser revertido más o menos entre 9.800 microgramos también por día, que va desde el riñón hasta la sangre, pero también va a haber un balance casi positivo que finalmente va a ser eliminado. Por lo tanto, por el tracto gastrointestinal, esta eliminación va a ser más o menos de 850, 825 microgramos por vía gastrointestinal y vía renal más o menos entre 180 y 175. Y esto más o menos es una distribución del calcio en una persona de 70 kilogramos de peso. Pero si nosotros queremos ser más exquisitos, podemos decir que en una distribución, por ejemplo, en un adulto, las entradas diarias de calcio son equivalentes con las salidas diarias, habíamos dicho. Y habíamos dicho también que en los niños el balance positivo. El sistema digestivo generalmente absorbe solamente el 15 al 20% del calcio que se consume en la dieta. Y para esto, que ayuda a nivel intestinal. Sin embargo, vamos a especificar más esta distribución en el organismo, incluso desde el nivel celular. Habíamos visto cómo hay un intercambio plasmático y también dijimos que el balance en una persona adulta es equiparable. Si nosotros tenemos una entrada de 1.200 microgramos por día, a nivel gastrointestinal en el plasma tenemos un más o menos 350 miligramos y en el líquido intracelular 10 gramos, en la sangre 5 gramos, que es recambiable. ¿Qué va a pasar? Al ingresar el calcio vía gastrointestinal, va a haber un intercambio de 400 microgramos por día y luego una eliminación de 150 microgramos por día. Sigas viendo un balance positivo, ¿no es cierto? A predominio del plasma. Ahora, ¿y qué pasa con el líquido intracelular? Va a haber un intercambio con el líquido extracelular más o menos de 1.000 microgramos. Estos 1.000 microgramos retornan al plasma, o sea, va a haber un intercambio también de balance equiparable, tanto del líquido intracelular como del extracelular. En cambio, con el hueso, como habíamos visto anteriormente en la diapositiva anterior, el intercambio es permanente, más o menos de 5 gramos. Ahora, con el riñón pasa también con un balance positivo a nivel renal. Este balance positivo va a estar dado por la retención
del riñón. Si hay un balance más o menos que llega al riñón de 8.000 microgramos por día, hay una reabsorción tubular de 7.750 microgramos por día, eh, hay una eliminación más o menos de 250 microgramos por día, lo que ha quedado como balance positivo para el riñón. Pero ese balance positivo o ese exceso se va a eliminar vía renal. Por las heces, la eliminación va a ser más o menos de 900 microgramos por día. Pero como dijimos que hay tanto las entradas como las salidas estables, entonces, ¿dónde está lo demás? Porque 900 más 250, estamos hablando de 1.150. Eso significa que hay una deficiencia de eliminación de 500 microgramos por día. En realidad, la eliminación del calcio se va a dar por otros sistemas, ya sea por el riñón, por la vía respiratoria, o ya sea por, más evidente, por el sudor. Y efectivamente, el sudor desde el plasma va a eliminar más o menos 50 microgramos al día. Entonces, ahora sí se ve la equiparidad. 900 más 250 son 1.200 microgramos por día. Y esto demuestra que tanto las entradas como las salidas de calcio a nivel del tracto gastrointestinal, en esa distribución y mantenimiento de la homeostasis, va a mantenerse. Entonces, hablemos ahora de la fisiología del fósforo. Bueno, ya está escapando, ¿no? El sudor. Fisiología del fósforo. A ver, ¿qué podemos hablar del fósforo? Eh, el fósforo es un componente a partir del fosfato, que es una base fosfórica, o el monohidrógeno de fosfato, que puede combinarse y crear más base con el bifosfato, hidrógeno, y también formar un hidrógeno trifosfato, que a su vez puede combinarse y crear un medio ácido. ¿Por qué es importante el fósforo? Miren, el fósforo más o menos está en un 80-85% en forma de hidroxiapatita y fosfato de calcio a nivel del hueso, pero en un 15% también podemos encontrarlos en tejidos blandos y en líquido extracelular. A nivel extracelular, el fósforo va a tener casi en un 40% su relación con ciertos iones formando complejos, como por ejemplo con el sodio, con el calcio, con el magnesio. Pero también el fósforo, parecido al calcio, puede ser transportado por proteínas más o menos en un 15 al 10%. Y el fósforo iónico libre, más o menos en un 50%, es el que tiene actividad fisiológica. Y en realidad es el fósforo inorgánico que se mide en entornos clínicos para rutina. Por ejemplo, en sangre hay una concentración específica. Entonces, esta concentración, diremos que un tercio de es inorgánico y 2 tercios de fósforo es orgánico. Pero el que nos interesa es el inorgánico, porque más o menos este fósforo puede formar fosfatos divalentes y monovalentes, y su relación va a depender del pH del medio. Entonces, el fósforo también juega papel importante en la sangre conjuntamente con el calcio. ¿Y cuál es la función del fósforo? La función del fósforo es variable, puede también tener efecto, como les dije, formando complejos de hidroxiapatita, por lo tanto juega papel importante en el esqueleto. Puede estar también presente a nivel intracelular, extracelular, puede ser componente de fosfolípidos, entre otras, también puede ser componente de fosfoproteínas, de compuestos de alta energía, de cofactores, participe en el metabolismo intermedio, y también puede ser responsable del transporte de oxígeno, como la 2,3-difosfoglicerato, ¿no? que podría ser determinante en algunos procesos fisiológicos como la adaptación a grandes altitudes. ¿Y cuál es la distribución y balance en nuestro organismo? ¿Y cómo se regula ese balance? Porque es importante traerlo a cotación. Antes no lo ponía en la clase, pero me pareció importante porque el fósforo o los fosfatos en suero
tienen una alcance de regulación a través de la vitamina D y la hormona de crecimiento y sobre todo de la paratormona para mantener esas condiciones estables del calcio y por lo tanto la estructura ósea. Entonces, el fósforo, chicos, a ver, vamos a poner todo ya para explicarles. A ver, el fósforo, miren, pueden encontrarse en productos. A ver, me esperan un segundito porque ya se me acaba la batería de la computadora. Conecta esto, hijo. Ahí conecto. Gracias. A ver, un segundo. Ya, gracias. Listo, les decía, chicos, de que el fósforo tiene función importante sistémicamente, pero el que nos interesa básicamente es a nivel del hueso, ¿no? Entonces, el fósforo puede estar presente en los cereales, en los huevos, en la carne, sobre todo en productos lácteos. Estos más o menos son transportados hacia el fósforo, el grupo de fosfatos, como se encuentra el fósforo en el suero. Y el transporte es pasivo, y hay transporte pasivo principalmente, pero también hay un transporte activo a través de la vitamina D, que juega papel importante en ese proceso. Estos fosfatos en suero, más o menos el 80% se reabsorbe en el túbulo contorneado proximal. Y esto va a depender de transportadores o cotransportadores sodio-fosfato. Y esto está regulado por la ingesta y por la paratormona. A nivel del suero, tanto la vitamina D como la paratormona y como la hormona de crecimiento juegan papel importante. ¿Cuándo se da esa concentración? Cuando, por ejemplo, la paratormona tiene concentraciones disminuidas. Ahí va a jugar papel importante en la regulación del fosfato en suero. Cuando, por ejemplo, la vitamina D formada o la vitamina D activa ejerce regulación a nivel del suero del fosfato. Y cuando la hormona de crecimiento también ejerce efecto en el suero y específicamente ejerce efecto a nivel renal. Entonces, de esa manera, la presencia de fosfato en suero va a mantener su homeostasis regulado hormonalmente. Ahora, ¿y cómo se da la distribución y balance del fósforo? La distribución y balance del fósforo, básicamente, si hacemos el comparativo de una persona de 70 años, vamos a ver que ese balance va a ser básicamente, eh, considerando lo anterior, más o menos un ingreso de 1.400 microgramos por día, el espacio donde se encuentra el fósforo líquido extracelular en partes blandas, a nivel del hueso y en los riñones, en donde a través de esos compartimentos va a haber un intercambio. Si entra 1.400 microgramos por día, va a haber una reabsorción a nivel del líquido extracelular, donde hay una concentración casi estable de 500 microgramos, lo que significa que va a haber un desplazamiento de 2.5 a 4.5 microgramos por día. En cambio, en partes blandas tenemos un aproximado de 100 gramos de fósforo y en la parte ósea 600 gramos de fósforo. También a nivel renal, pero esa concentración de fósforo renal se elimina finalmente. ¿Y cómo se da esa relación? Si nosotros ingresamos 1.400 microgramos por día, va a haber una reacción de más o menos 1.100 microgramos por día a nivel del espacio vía gastrointestinal de 200 microgramos, con un balance positivo al espacio extracelular. Y de ese modo, un intercambio equiparable hacia las partes blandas y un intercambio equiparable hacia el hueso, más o menos de 210 microgramos por día. En el riñón siempre va a haber un desbalance, mientras que va desde el líquido extracelular de 700 microgramos por día,
va a haber una disminución, una reabsorción hacia el líquido extracelular de 1100 microgramos por día. Si nosotros hemos ingerido más o menos 1400 microgramos por día, la eliminación del fosfato va a ser, o del fósforo, perdón, va a ser básicamente gastrointestinal sumado a la eliminación renal. La eliminación gastrointestinal de 500 microgramos por día y la eliminación renal de 900 microgramos por día. ¿Entendido eso, chicos? Entonces, hay un desplazamiento de fósforo en función al compartimento en el cual se encuentra. Moraleja o corolario final de todo esto es que la eliminación tiene que ser equiparable a qué cantidad se ha ingerido. No es que se ingiere y se elimine sin hacer ese proceso fisiológico de intercambio en los diferentes compartimentos. Y como estamos viendo, tanto el calcio como el fósforo se están equiparando sus intercambios a nivel óseo, a nivel extracelular y a nivel intracelular. Ahora bien, vayamos a ver el tercer agente que regula la concentración de calcio, que sería básicamente la vitamina D. Para esto vamos a ver la fisiología de la vitamina D. Entonces, para ver la fisiología de la vitamina D, básicamente diremos que esta aumenta su transporte a nivel intestinal, activa los osteoblastos. Dijimos que los osteoblastos eran las células óseas que van a permitir la formación de hueso. Básicamente ejerce actividad fisiológica a nivel del túbulo distal y su principal regulador es la paratormona. Modula el sistema inmune, regula la secreción de insulina, eh, participa también en la reproducción y su deficiencia es común en pacientes de la tercera edad. Es bastante común tanto en mujeres como en varones. Si nosotros queremos sopesar en quién es más frecuente, es en las mujeres que en los varones. Ya va yendo la respuesta a nuestro caso clínico que presentamos. Nuestra paciente era mujer. Entonces, en ellos ya la deficiencia es mayor. ¿Qué más podemos decir? Que la vitamina D, chicos, básicamente se procesa en el hígado. Claro, si bien es cierto, en la piel se encuentra como colicalciferol, y con la dieta también se presenta como ergocalciferol, esta como vitamina D va al hígado, en el hígado se procesa y se forma como la 25-hidroxivitamina D, que va a ser la activa, y se puede convertir también a nivel renal como la 1,25 hidroxivitamina D o como la 24,25 hidroxivitamina D, que es la inactiva. Entonces, de repente creo que tengo una diapositiva. Ah, sí, sí, ya acá. Miren lo que les acabo de decir, ¿no? En la piel, como colicalciferol, y la dieta como ergocalciferol, y se convierte en vitamina D, pasa en el hígado, se transforma en 25-hidroxivitamina D, y a nivel renal, esta 25 hidroxivitamina D se puede convertir en 24-25 hidroxivitamina D. Ahora bien, ¿y cómo se da ese proceso, no? Si bien es cierto, diremos que la vitamina D, ¿qué características tiene en general? La vitamina D, eh, algunos lo catalogan como una hormona pseudoesteroidea, porque su estructura es un anillo, son cuatro anillos con un anillo que le llaman un anillo roto, pero sin embargo deriva del colesterol. Eh, Su síntesis, como les digo, principalmente son de dos fuentes. La principal fuente es la piel. Eh, y acá es, a ver, un término que podríamos manejar es una topoisomerización, va a estar dado o influido o regulado por la vitamina D, perdón, por los rayos ultravioleta. Y el otro, menos del 10%, va a proceder de la dieta, ¿no? Como vitamina D2. Y la producción endógena de la piel en realidad es a menudo insuficiente porque en algunas zonas incluso falta la luz, de forma que esta vitamina D debe ser suplementada mediante su ingesta en la dieta. O sea, hay dos fuentes para producir la vitamina D. Entonces, las principales fuentes de vitamina D, de fuentes naturales,
podríamos decir que son los productos marinos, a mencionar el pescado. Podrían ser también los huevos. Eh, También diremos que hay muy, pero existe muy poca en las dietas vegetarianas, ¿no? Sobre todo en las dietas estrictas. En realidad, el término vitamina D no es un nombre, es un nombre poco adecuado, especialmente debido a que la mayor parte de esta hormona es producida en la piel. Entonces, como vitamina no se podría decir en términos estrictos, ¿no? ¿Qué más? A ver, a esta diapositiva diremos que la vitamina D es activada en el riñón. Hay una enzima que juega papel importante acá, la 1-alfa hidroxilasa. La paratormona que hace va a aumentar la síntesis casualmente de esta enzima y este es el como regular. Por lo tanto, accionarnos en la transformación de la vitamina D. También el crecimiento, el cortisol, los estrógenos, como les dije, y la prolactina aumentan la síntesis de la 1-alfa hidroxilasa. Por lo que la vitamina D debe ser importante para el crecimiento, el embarazo y la lactancia. Juega papel importante en ese proceso fisiológico especial en la mujer. En resumida cuenta, diremos que la vitamina D inactiva, procedente de la síntesis cutánea o de la ingesta dietética, gracias a la 25-hidroxilasa, se convierte en 25-hidroxicalciferol, que es inactiva y que se va a activar a nivel renal. Eh, mm, de tal modo que esa inactividad de la 25-hidroxicolicalciferol en presencia de la 1-alfa hidroxilasa se convierte en 25-dihidroxicalciferol, que sería la vitamina D activa, ¿no? Pero les dije que hay una inactiva, que es la 25-trihidroxicolicalciferol, y que es la inactiva. Y acá el esquema, lo que también les mencioné, el cortisol, la hormona de crecimiento, los estrógenos y la prolactina, conjuntamente con la paratormona a predominio de la modo estimulando su presentación. Ahora, ¿cómo se da esa regulación mm, de la vitamina D? ¿Cómo se da esos efectos de la vitamina D de su presentación inactiva, ¿no? Si fuera presencial, hubiéramos estado hablando así, punto. Pero acá diremos que la vitamina D inactiva o de la síntesis cutánea es estimulada por la paratormona indirectamente, indirectamente, de tal manera que se convierte en vitamina D activa, y esta vitamina D activa lo que va a hacer es ejercer efecto o va a tener sus procesos a nivel renal, a nivel intestinal y a nivel del hueso. Lo que finalmente va a hacer de toda esa relación va a hacer que aumente el calcio y aumente el fósforo en sangre. Pero particularmente, ¿qué es lo que hace en cada compartimiento? Lo que hace, por ejemplo, a nivel renal, aumenta la reabsorción del calcio, aumenta la reabsorción del fosfato. Lo que hace a nivel intestinal, ¿qué cosa va a hacer? Es aumentar la absorción del calcio y del fosfato. Y también al mismo tiempo aumentar la síntesis de proteínas fijadoras de calcio, la calvindina, por ejemplo. Y que a nivel óseo, los osteoblastos van a secretar proteína fijadora de calcio y de ese modo van a mantener la, la estabilidad del calcio, aumentar la liberación de calcio y fosfato. Pero finalmente, lo que les digo, tanto a nivel renal como gastrointestinal y tanto óseo, lo que se va a conseguir es un aumento de calcio y fosfato sanguíneo. Estos procesos son importantes porque tienen que estar en armonía. Pero ¿qué pasa cuando hay deficiencia o exceso de vitamina D? Por ejemplo, cuando hay déficit, dos patologías importantes que afecta mucho a nuestro país. Ustedes cuando hagan su serum van a tener que afrontar estos casos. Todavía los tenemos. Eh, de los políticos invierten al servicio de la gente necesitada y que se ve, o sea, a 5, 10 minutos fuera de Lima vemos condiciones de este tipo. Por ejemplo, vemos eh, raquitismo en niños,
Vemos osteomalacia en adultos, raquitismo en niños que aparentemente pues ya se había extirpado hace mucho tiempo. Todavía lo vemos. Todavía vemos pacientes que vienen como si fueran pacientes de la Segunda Guerra Mundial, con raquitismo, rodillas en X, producidas por la curvatura de los huesos largos, la cifosis a nivel de la columna vertebral alterada, la, el tórax en quilla, con frente prominente, focalizados a los rayos X cuando se ven imágenes, con transparencia localizada, ya que se identifica imagenológicamente como zonas de Loesser. Hay fracturas múltiples, su hueso es como una galleta, sobre todo las más frecuentes en adultos y en mujeres van a ser las fracturas a nivel del cuello del fémur. En hipocalcemia que tenemos las miopatías proximales que producen marcha anserina, ¿no? Marcha de ganso. Olvidé mencionarles. Vamos a ver dos entidades importantes. Vamos a ver, por ejemplo, la hipocalcemia. Y les decía eso al inicio, que cuando hablamos de hipocalcemia, hablamos de valores por debajo del 2. Por debajo de 2,25 milimoles por litro, de acuerdo a lo que presentamos en las diapositivas anteriores. ¿Y cuál es esta característica de la hipocalcemia? ¿Cuáles son los signos y síntomas? Primero, hay una respuesta nerviosa hiperexcitable. Segundo, entumecimiento y parestesias por la función que tiene el calcio. Hay cambios de humor, por ejemplo, tienden a la depresión. Hay contracciones musculares incontroladas, como la tetanía, por ejemplo. Si hay tetanía, hay espasmos, incluso corpopedales, especialmente al aplicar lo que es el manguito rodar cuando se quiere tomar la presión, lo que se conoce como el signo de troceo, cuando se hace con el esfingonanómetro la presión a nivel del brazo. Y hay excitabilidad muscular. eh, de ello, chicos, eso es en hipocalcemia, lo que tiene un paciente con raquitismo y osteomalacia. ¿Y qué pasa en un paciente con hipercalcemia? Básicamente decimos hipercalcemia cuando hay niveles elevados de calcio, por encima de 2,55 milimoles por decilitro. ¿Y qué signos se presentan ahí? O sea, lo contrario al raquitismo, lentificación de la respuesta nerviosa. En cambio, en la hipo era al revés. Hay una respuesta nerviosa hiperexcitable. ¿Y qué pasa también en la hipercalcemia? Ocurre los huesos se encuentran dolorosos y incluso frágiles. Y a las imágenes presentan radiotransparencia, se pueden visualizar como que hubieran erosiones debido a una excesiva reabsorción ósea. Pero lo más importante también, entre comillas, si está en nuestra población, es la formación de cálculos. Pero los cálculos son comunes a nivel renal, los cálculos son comunes a nivel de la vesícula biliar. Pero en este caso, en estos pacientes con hipercalcemia, hay formación de calcio en zonas diferentes a las frecuentes que les mencioné. Pues son calcificaciones ectópicas, hay calcificaciones a nivel del corazón, a nivel del páncreas, a nivel del útero, a nivel del hígado. Y lo más frecuente, pues calcificaciones renales frecuentes. ¿Y qué síntomas presentan estos pacientes con hipercalcemia? Presentan cefaleas, dolor abdominal, presentan náuseas, hasta vómitos, que los llevan a la anorexia. Se lentifica la motilidad gastrointestinal, por eso tienden a tener estreñimiento. Y porque no tienen estas sintomatologías, a veces no ingieren alimentos y tienden a perder peso rápidamente, porque estos pacientes refieren sentir debilidad,
en hipercalcemia como en hipocalcemia. Va a haber convulsiones, eso es lo común en ambos, hay convulsiones. ¿Qué más? ¿Qué más hay de común en ambos? Que hay mientras que la hipercalcemia, a nivel de electrocardiograma, podemos encontrar, por ejemplo, acortamiento del intervalo QT, en la hipocalcemia hay una prolongación del intervalo QT. Entonces, hay una alteración en la lectura del electrocardiograma que se traduce en un fenómeno común. ¿Qué cosa es? Las arritmias. Entonces, tanto en hipercalcemia y en hipocalcemia hay convulsiones, hay arritmias cardíacas, pero la etiología de esta arritmia cardíaca es diferente tanto para la hiper como para la hipo. Mientras que para la hipercalcemia, se va a liberar cuando hay una disminución del nivel plasmático del calcio. Y básicamente podemos decir que en el eje de la parotormona hay una regulación por una simple retroalimentación negativa que va a anular la liberación al aumentar la cantidad de calcio en el plasma. ¿Qué acciones tiene la paratormona? Uno, diremos que la paratormona tiene receptores, sobre todo. Doctor, disculpe por interrumpir. Se le fue la conexión, si mal no me equivoco, un momento y dejó de compartir pantalla. Ok, 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 ok. A ver, déjame. Se me fue la conexión, dice. A ver, a ver, a ver. Me confirman ahora, porfa, si están viendo mi pantalla. Sí, doctor, se ve. ¿Ahora sí? Ok. Entonces, les iba diciendo, me escucharon lo que les dije, ¿no? Sobre el cromosoma y todo eso. ¿Podría repetirlo, por favor, doctor? Como digo, se le fue la conexión y se quedó un rato sin silencio y sin pantalla. Ok. Entonces, ¿qué podemos decir de la paratormona, chicos? Habíamos dicho que es una hormona peptídica, más o menos de 84 aminoácidos. Su producción estaba a nivel de las células principales de la glándula paratiroides y que el gen que regulaba esta hormona se encuentra ubicada en el cromosoma número 11 y como es un péptido se encuentra almacenado en vesículas, pero lo importante de ese proceso era que una vez almacenadas eran liberadas principalmente por la disminución de niveles plasmáticos del calcio y que además dijimos de que sus receptores de esta paratormona está unida a proteínas G, por lo tanto utilizan como segundo mensajero el AMP cíclico. Existen receptores de paratormona en varios tipos celulares. A mencionar, a ver, uno, los túbulos renales. Otro, los osteoblastos, las células productoras de hueso. Y otra, las células epiteliales intestinales. Entonces, ¿qué hacen la paratormona? Así a grosso modo ya para resumir lo que
Les voy a presentar en las diapos. ¿Qué hace la paratormona? En realidad potencia la absorción de los iones de calcio y hidrogeniones, hidrógeno, a nivel de los túbulos distales. ¿Qué más hace la paratormona? Lo que hace es disminuye la reabsorción del fosfato y bicarbonato en los túbulos proximales y distales. Por lo tanto, diremos que aumenta su excreción. ¿Qué más? Dijimos de que la paratormona era el principal regulador de la síntesis de la 1-alfa hidroxilasa. Por lo tanto, regula indirectamente la activación de la vitamina D. ¿Qué más? Dijimos de que la paratormona ejercía efecto a nivel renal, a nivel del hueso y a nivel del intestino. A nivel del hueso, ¿qué cosa hace la paratormona? Tres cosas que tienen que acordarse. Uno, a ver, aumenta la actividad osteoclástica. Aumenta la actividad osteoclástica, es decir, la erosión de la matriz ósea. Aumenta la síntesis de las colagenasas necesarias básicamente para la erosión ósea. Y aumenta la liberación de hidrógeno. Básicamente esto va a, a- 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 En realidad, el efecto global de la erosión ósea por acción de los osteoclastos se va a favorece, entre comillas, la erosión ósea, reducir la estructura ósea y alterar la actividad de la paratormona. ¿Qué más podemos decir? Ah, ya, el exceso. ¿Qué pasa con el déficit y el exceso? Como mnemotecnia, les voy a decir, el déficit de paratormona, lo que sería el hipoparatiroidismo, produce síntomas semejantes a la hipocalcemia. Perdón, el déficit. El déficit de la paratormona produce síntomas semejantes a la hipocalcemia. Hipo con hipo es la mnemotecnia. Acá, el exceso de la paratormona, o sea, lo que es el hiperparatiroidismo, produce síntomas de hipercalcemia. O sea, la mnemotecnia le estoy diciendo hipo con hipo, hiper con hiper. ¿Sí? Sigamos entonces con las diapositivas. En la parte embriológica, lo que le dije es un artículo de 2018 donde nos decía que los tipos de receptores acoplados a proteínas G y que además esa regulación se daba por otros factores, ¿no? El factor de crecimiento fibroblástico 23 que está acá, que regulaba la liberación de la paratormona, pero la concentración de paratormona regula este factor de crecimiento y regula el receptor y por lo tanto regula la expresión de la paratormona. Y además, otro detalle importante es que la paratormona podría también tener condiciones, dar condiciones para que se pueda dar fisiológicamente eh, una, una proliferación celular de la misma célula que produce la paratormona. Entonces, ¿qué podemos decir? Que hay mecanismos transcripcionales y post-transcripcionales, o sea, mecanismos transcripcionales y post-transcripcionales que van a regular la división celular de la célula que produce la paratormona. A lo que les dije, ¿no? Del cromosoma número 11, la vida media de la paratormona es más o menos 2 a 5 minutos, la depuración es hepática y renal en un gran porcentaje, un 90%. Los receptores están a nivel renal, les dije que los osteoblastos y los osteoclastos, hay una acción anabólica intermitente de la paratormona. Ahora bien, ¿cómo se da la regulación de la paratormona? ¿Cómo se da esa regulación para regular fisiológicamente? El control mineral
regulado por la paratormona. Lo voy a poner todo para que una vez lo vean. El objetivo final es el aumento de calcio y fosfato. Es el objetivo final. Pero para ese aumento de calcio y fosfato hay un antagonismo también. Siempre hay tendencia al aumento de calcio, pero el antagonismo es con el fosfato. Mientras que el riñón favorece la disminución del fosfato, el intestino y los huesos favorecen el incremento del fosfato. Entonces, la distribución de calcio plasmático estimula la liberación de la paratormona. La paratormona va a regular que la vitamina D inactiva a través del aumento de la síntesis de la 1-alfa hidroxilasa, se convierte en vitamina D activa, lo cual va a facilitar la absorción de calcio y fosfato. Por lo tanto, va a haber mayor calcio y fosfato a nivel vascular. Pero a nivel óseo, ¿qué va a pasar? Lo que les dije, la paratormona con los osteoblastos liberan hormonas locales y osteoclastos, perdón, aumentando la actividad osteoclástica y aumentando la resorción ósea. Por lo tanto, liberan calcio y fosfato. Pero ¿qué pasa a nivel renal? A nivel renal hay una mayor reabsorción de calcio e hidrogeniones y hay una disminución de la reabsorción de fosfato y bicarbonato, lo cual va a traducirse en un aumento de calcio y un aumento de fosfato. Entonces, el efecto global principalmente va a ser un aumento del calcio y del fosfato. Eso es el balance general. Ahora, para esto también, justo había revisado un artículo en donde se habla de ICA, no logra explicar adecuadamente el mecanismo de regulación para descender el calcio y fosfato plasmático. Eh, Tomando en cuenta que la hormona hipocalcémica, calcitonina, tiene un escaso rol en la regulación fisiológica del calcio, tanto en humanos, incluso con modelos experimentales. Y esto ha hecho que se plantee la existencia de otros mediadores endocrinos, otros posibles mediadores endocrinos involucrados. Y dentro de estos potenciales mediadores destacarían dos proteínas descubiertas estos 5 o 15 últimos años o 20 últimos años que han demostrado efectos relevantes en la regulación del fosfato plasmático y en menor grado con el calcio plasmático. Estos dos reguladores, uno se llama cloto y el otro el factor de crecimiento fibroblástico número 23, que serían los que están de moda ahora, ¿no? Los que están en proceso de investigación incluso. Y hay muchos artículos que han salido sobre eso. Y que estas moléculas se menciona que actúan en conjunto, interaccionando incluso con los componentes del modelo clásico y logrando un efecto hipofosfatémico que permite ver eso. ¿Qué vemos acá? A ver, en esta diapositiva, esto es un artículo del 2009. Me gustó por el esquema, aunque hay artículos recientes respecto a eso que pueden ver. Y acá hablamos ya de los ejes de regulación de la paratormona. ¿Y cómo se da esta regulación? Por ejemplo, acá en este primer eje, vemos el eje paratormona 1,25 hidroxi, dolicalciferol. En realidad, la función de este eje, mencionaba, la función de este eje es regular la homeostasis del calcio. Y acá podemos decir que las decaídas en los niveles séricos de calcio estimulan la paratormona. Entonces, que apunta a riñón, y esto apuntaría a riñón para reducir la secreción urinaria de calcio. También estimula la actividad del flujo de calcio y fosfato. Entonces, el aumento resultante la 1,25 de la vitamina D se dirige al tracto gastrointestinal para aumentar la absorción dietética de calcio, que suprimiría la paratormona. Y en este otro lado es lo que les decía, el eje, pero ya no es el eje de la paratormona, sino del factor de crecimiento fibroblástico número 23. Acá, este factor de crecimiento sería producido por el hueso
y se dirige principalmente a riñón, lo que conduce a reducciones de los niveles de fosfato sérico y de la le llaman una excreción de fracción de fosfato y la reducción de la actividad de la 1-alfa hidroxilasa. Entonces, el receptor para este factor 23 fibrinógeno de 23 en el riñón es un complejo que le llaman complejo cloto. Este complejo cloto o este receptor se encuentra localizado principalmente, sobre todo en modelos experimentales, a nivel del túbulo distal. Y puede haber un mecanismo de retroalimentación distal o proximal que va a mediar estos efectos del factor de crecimiento fibroblástico 23 a nivel del túbulo proximal. Entonces, esto es lo que se está haciendo ahora. Estos ejes están entrando. Yo me imagino que estos años ya tendremos que cambiar el entendimiento de cómo se da esta regulación de la paratormona. Y no en el modelo clásico que les presenté en la diapositiva anterior. Rapidito, ya para ir terminando, chicos, fisiología del tejido óseo, proporciones relativas del hueso cortical y compacto trabecular esponjoso en diferentes partes del esqueleto. Ahí vemos cómo la parte del hueso esponjoso está hacia la parte interna, la parte compacta hacia la parte externa, ¿no? Están los canales de Haber y a nivel los vasos sanguíneos y el canal de Wolk. Esto lo han visto ya en histología, ya no voy a ser redundante en esto. Y como vamos a ver que a nivel de las vértebras, por ejemplo, hay mayor del 75% una disposición trabecular, a nivel de los cuerpos vertebrales de la región umbral, mayor del 66% es trabecular, a nivel, por ejemplo, del hueso largo como el radio, va a haber una mayor del 95% total en la cabeza más largo. A nivel del cuello anatómico, no, cuello quirúrgico, vamos a encontrar el 50% cortical, el 50% trabecular. Hay una distribución diferente, por eso que explicaría cómo en un proceso de osteopenia en la tercera edad, por ejemplo, la mayor frecuencia de fractura, ¿dónde va a ser? Va a ser más básicamente a nivel de la cabeza del cuello del fémur, ¿no? El cuello anatómico, perdón, el cuello anatómico del fémur, lo que sería traducida como fracturas de cadera. Nuestro caso va por este lado. ¿Cuál es la composición del hueso? Básicamente el hueso, en términos generales, está formado por 65% hidroxiapatita, la matriz en un 35% por colágeno y otras proteínas como lípidos. Y las células que participan ahí van a ser las, este, las células osteoblásticas, osteoclásticas y los osteocitos, y también una concentración mínima de agua. La formación del hueso. ¿Qué incrementa la formación del hueso? Fluoride, la paratormona, las prostaglandinas, las citoquinas. ¿Y qué es lo que decae la formación del hueso? Los corticoides. Y acá está la explicación por qué chicas cuando usan anticonceptivos para controlarse, sobre todo esos anticonceptivos orales, que siempre tienen una carga de hormonas, van al postre manifestarse después de los años con frecuencias de osteopenia a más temprana edad. Y esto explicaría eso, ¿no? Y a nivel local hay otros factores que permiten esa formación, como proteínas morfogénicas del hueso, como por ejemplo factores de crecimiento semejantes al el factor de crecimiento semejante a la insulina, o el factor de crecimiento de fibroblastos, o el factor de crecimiento derivado de plaquetas, entre otras, conjuntamente con las prostaglandinas, con actividad local, principalmente. ¿Qué más podemos ver? Y en la resorción del hueso, ¿qué condiciones habría? Si esto es la formación, y en la resorción, ¿qué condiciones habrían? Allá, incrementan la resorción del hueso, la paratormona también, también el calcitriol, la tiroxina. Aumenta también, disminuye eso, la calcitonina y los estrógenos. Eh, a nivel local, básicamente factores moleculares como las interleuquinas, principales 1 y 6 y 11, el factor de crecimiento fibroblástico, las prostaglandinas, el factor de necrosis tumoral alfa y beta, y también otros componentes locales. ¿Y cómo se
esa formación de la y reabsorción ósea. Dijimos que acá juega papel importante y además estimulando la resorción ósea. ¿Cómo se da esa formación? Miren, los osteoblastos trabajan formando los huesos, hay macrófagos, hay osteoclastos multinucleares que generan condiciones periféricas de acidificación por la presencia de hidrogeniones y que además el influjo sobre los osteoblastos de la vitamina D, de la paratormona, entre otras, va a hacer una homeostasis equilibrada en la formación y resorción ósea. Igual que no está en esta diapositiva. Entonces, hay una complejidad de esta regulación de la vitamina, perdón, del calcio, de la homeostasis del calcio. Y esto sería casi un resumen de todo lo que hemos hablado, ¿no? A ver, esto sería casi resumen de lo que hemos hablado. A mencionar entonces la paratormona. Este es el modelo clásico, ¿no? Pero que el que les decía que no logra explicar adecuadamente el mecanismo de regulación para descender el calcio fosfato plasmático. Entonces, la calcitonina tiene un escaso rol en la regulación fisiológica del calcio. Pero mire cómo lo que ya habíamos mencionado. También hay una regulación de la 1-alfa hidroxilasa para generar esa activación de la vitamina D. ¿Qué más podemos decir, chicos? Podemos decir acá el papel que juegan las interacciones hormonales que controlan la homeostasis ósea. La paratormona, la calcitonina indirectamente. Y le dije que este acortamiento de poliuria, deshidratación, insuficiencia, la hipocalcemia, ¿qué cosa es la hipocalcemia? Hiperreactividad, entumecimiento y parestesias, tetanía, lo que les mencioné, cambios de humor, espasmos corporales, el signo de troceo, excitabilidad neuromuscular. Hay técnicas analíticas para estudiar la concentración de calcio. Hay 4 técnicas con las cuales se puede valorar. El análisis colorimétrico con indicador metalocrómico, la espectrometría de absorción atómica, la potenciometría indirecta y la espectroscopía de absorción atómica, que serían técnicas analíticas que podríamos estudiar. Y listo, chicos. Como conclusiones finales, entonces, en nuestro caso, ¿no? Cuando se le pidió a la paciente su radiografía de tórax, se le pidió a la paciente su radiografía de cráneo, se tuvieron estos hallazgos. En la radiografía de tórax podemos ver que hay múltiples fracturas costales, incluso con lesiones a nivel extrapulmonar en el lado izquierdo, podemos ver acá, y con aparentemente daños a nivel de la estructura ósea, ¿no? Con osteopenia. En la tomografía hay incluso en la costilla izquierda vemos una lesión expansiva acá. ¿Y qué pasa en la radiografía de cráneo? En radiografía de cráneo vamos a ver, se estila tomar el frontal y el lateral. Vemos estas imágenes como si fueran manchas, pequeñas manchas distribuidas ahí, que no son sino imágenes osteolíticas que presentaba la paciente. Y que finalmente podemos decir que en esta paciente lo que pasaba era un caso
que reflejaba una alteración del calcio, ¿no? Y la alteración del calcio básicamente era la, la presencia de hipocalcemia. La hipocalcemia genera estas presentaciones a nivel de los huesos. Y entonces, moraleja de esto, un aproximamiento o aproximarse más rápidamente a un diagnóstico partiría primero del análisis que se puede hacer de la concentración de calcio y de las imágenes. El análisis laboratorial para verificar la concentración de calcio en sangre, ver fosfato y ver calcio y fosfato principalmente, y ver cómo se comporta eso en los análisis gaseosos, ¿no? Perdón, en sangre, y ver imágenes para encontrar este tipo de presentaciones. Entonces, chicos, ya hemos visto la importancia fisiológica de la homeostasis del calcio. También vimos cómo se da esa regulación endocrina y cómo esa regulación endocrina permite ese entender algunos cambios y alteraciones en el calcio sistémicamente. Referencia bibliográfica, chicos, siempre su libro base. Y si no hay preguntas, gracias por su atención. Listo, voy a dejar de presentar.